el rey David quiso edificarle casa al Señor. Y ese era el anhelo de su corazón. Imagínate, un rey que lo tenía todo. El anhelo de su corazón era trabajar en la casa del Señor, edificar la casa del Señor. Pero Dios no se lo permitió. Mas a Salomón, su hijo, Salomón vivió en el año 931-970 antes de Cristo. Fue algo que pudo ver los ojos de la descendencia de los hijos de David, el rey David. Pero Salomón fue instruido completamente por su padre. Le enseñó todas las cosas para que viviera seguro, para que no fracasara en su reinado. Le había explicado, le había hablado, le había dicho: hay una seguridad si tú haces conforme a lo que está establecido, conforme al corazón de Dios. Acuérdate que a pesar de que David tuvo muchísimos errores, David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. David en su corazón, aunque falló al Señor, estaba seguro que Jehová era su Dios. Y por eso era que en momentos de aflicción había un verdadero arrepentimiento y una reconciliación en la vida de David, del rey David. Y fue ungido Salomón como rey de Israel. Dice que fue el hombre más sabio de todo su tiempo, poderoso. Nadie era prosperado como Salomón. Nadie vivió la vida que vivió el rey Salomón. Dice que no va a haber otro como Salomón en toda la tierra, con el esplendor y con todas las cosas que vivió Salomón. Pudo conquistar muchísimas naciones y pudo aliarse con muchísimas naciones también. Por primera vez que se proclama la paz en Israel, en un tiempo grandioso como hebreo, en el tiempo de Salomón. Hubo paz por primera vez en toda la tierra. Salomón no era un hombre de guerra, era un hombre de paz. Pero fue instruido por la palabra de Dios, fue instruido para vivir en seguridad, como Dios nos instruye a través de su palabra. Para que tú y yo podamos vivir en seguridad, tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios. Y no solamente instruido, sino vivir conforme a la palabra de Dios. Porque cuando tú vives conforme a la palabra de Dios, tú vives seguro. Cuando tú vives conforme a la palabra de Dios, no hay inseguridad en tu vida. Porque tú reconoces que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Y que a lo mejor está viviendo un proceso, pero a pesar de ese proceso, hay una seguridad. Y es lo que yo quiero hablarte en esta preciosa tarde, de que no tienes que vivir inseguro. ¿Qué significa inseguridad? La inseguridad significa falta de confianza en sí mismo, que da lugar a las indecisiones, no tiene una decisión clara y que vacila para hacer las cosas. Quiere hacerla y no la hace. Está pensando hacer una cosa, pero al final hace otra, porque está inseguro. Vacila para hacer las cosas. Un sustantivo que es femenino de lo que es la inseguridad: incertidumbre, duda, indecisión, vacilación, debilidad. Es inconstante, inestabilidad, temor, riesgo, y siempre cree que está en peligro. Cuando una persona está si vive inseguridad, cree que está en peligro, cree que, hermano, quiere dormir ni con la luz apagada, tiene que dormir con la luz prendida. Hay gente que está inseguro, que tiene que dormir con una lámpara de noche, porque si apaga la lámpara está viendo algo en el closet. La inseguridad es algo terrible porque produce temor, duda,
Y el que duda, ¿qué dice en Santiago? Que no va a recibir nada de parte de Dios. Porque nosotros como cristianos, ¿cuántos cristianos hay en esta casa? Tenemos que vivir seguros. Si hay cristianos, tenemos que vivir seguros. Tenemos que vivir creyéndole a Dios. Apague ese abanico, varón, que se queme. Esto es para que la unción baje un poquito. A mí me está dando mal calorcito con todas las luces. Ustedes están tranquilitos ahí, ¿se sienten bien? Sí, perfecto. Para que suden un poquito, para que bajen de peso. Sí, porque comen mucha tortilla. Y la inseguridad produce incertidumbre. No sabe lo que tiene que hacer, duda, indecisión, vacilación, debilidad. Es inconstante. Tiene temor a arriesgarse. Y siempre está pensando en el peligro. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Dice las Escrituras. Amén. Cuando Salomón terminó la obra de la casa de Jehová y la casa real, todo lo que Salomón quería, lo obtenía de parte de Dios. En el versículo 3 dice, y Jehová le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego que ha hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Mira, cuando tú edificas algo para el Señor, es algo tan importante, porque cuando tú le edificas una casa al Señor, Él no solamente escucha, sino que su presencia está ahí con nosotros. Y aunque Él les prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el Señor nos pide que nosotros tenemos que congregarnos. Y si nosotros tenemos que congregarnos, es porque tenemos que edificarle casa a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque no nos podemos congregar si nosotros no le edificamos casa al Señor. Ahora, no cualquier casa. Porque Salomón, la casa que le edificó al Señor, la pared eran de oro. Pero nosotros en nuestro corazón vamos a darle lo más bonito al Señor. Amén. Lo que mejor podamos al Señor. Y en el versículo 4 le dijo, aunque Él le dijo que iba a estar en su presencia, iba a estar con Él, que había escuchado su ruego, que los ojos del Señor estaban ahí, y que el corazón del Señor iba a estar en esa casa todos los días. En el 4 le hace una advertencia al Señor. Y le dice que tiene que andar en integridad de corazón, en equidad. Y dice que tiene que hacer todas las cosas que el Señor le mandara. Todas las cosas que el Señor le mandare. Y también le dice que tiene que guardar sus estatutos, sus mandamientos y los decretos del Señor. El Señor ha prometido estar con nosotros, pero nosotros también tenemos que guardar sus mandamientos. Tenemos que guardar su palabra, guardar sus estatutos. 3 cosas le pidió el Señor a Salomón en estos pasajes. Y quiero compartirla contigo. Le pidió que sea íntegro, díselo al que está a tu lado, que sea íntegro, que tenga equidad y que sea obediente. 3 cosas le pidió, 3 cosas le prometió, 3 cosas le prometió. Que va a ser famoso, que tendría sabiduría y que tendría una certidumbre que le iban a servir. Y 3 cosas también le prohibió. 3 cosas le prohibió y 3 cosas que le dijo
personalmente Dios que iba a bendecir su descendencia. El significado de integridad significa que tenemos que servir a una sola persona, a un solo Dios, que seamos íntegros de corazón, que le sirvamos a un solo Dios, ser honestos con los demás y con nosotros mismos. Eso es ser íntegro de corazón, servirle a un solo Dios y que seamos honestos, no solamente con los demás, sino que seamos honestos con nosotros mismos. Porque hay gente que hacen diferencia o que hacen distinción de personas. Si se ve muy bien, pues los tratan bien, y si lo ven muy mal, pues los tratan mal. Dios no quiere que nosotros seamos así. Dios quiere que nosotros en su casa seamos diferentes. Dice que Él no hace diferencia con las personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él nos llama a tener una integridad de corazón, que seamos igual con los demás, que seamos honestos con los demás y que seamos honestos con nosotros mismos, y que solamente tengamos un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Equidad, que tengamos igualdad, justicia, en el respaldo de una cosa, y que tengamos esa fidelidad también con la persona. Todo el tratado de lo que Dios le estaba enseñando a Salomón era para tratar con las personas. Que sea íntegro de corazón, que tenga equidad, que significa igualdad, tener justicia con las demás también personas. Que sea obediente. Le digo en el versículo 5, que no faltaría en la parte B, que no faltaría varón de su descendencia en el trono de Israel, si obedeciera a la palabra del Señor. No faltaría su descendiente en el trono de Israel, haciendo todas las cosas que yo te mando, y guarda mis estatutos y mi decreto. Entonces el Señor le dice en el versículo 5 que no va a faltar de su descendiente que esté en el trono. Pero ahora, cuando tú vives del trono, o tu familia, o tienes toda tu descendencia en el trono, eso quiere decir que tú vas a vivir bien. Le estaba prometiendo que su familia iba a estar bien para siempre, que su descendencia iba a ser bendecida. Y si nosotros hacemos conforme a los estatutos y a los decretos del Señor, nuestra familia va a ser bendecida. Nuestro trabajo va a ser bendecido, nuestra casa va a ser bendecida, nuestro matrimonio va a ser bendecido, los jóvenes de la iglesia van a ser bendecidos, en gran manera. Vamos a reinar con el Señor, somos reyes y sacerdotes. Esas tres cosas son cosas importantes, de que seamos íntegros de corazón. Íntegro de corazón, un solo Dios. Dice lo que está a tu lado, un solo Dios, un solo Dios. Que tengamos equidad, que tengamos igualdad y justicia, y que seamos obedientes. Obedientes, haciendo todas las cosas, no una ni dos, sino haciendo todas las cosas, como dice en el versículo 5, haciendo todas las cosas para que tengamos, para que no falte varón de tu casa en el trono de Israel, y que seamos afirmados en el trono del reino de Dios. Que seamos obedientes en todas las cosas. Tres cosas que le prohibió a Salomón para que viviera seguro, que no sea obstinado, porque hay mucha gente que son obstinadas y ni saben lo que es ser obstinado, o no conocen la palabra. Son gente que son obstinadas de corazón, que son gente que tú no le puedes decir nada,
Porque a veces no te responde, pero te miran así. Que creen que se la saben todas. Y no hay quien le diga nada. Le dice que no sea obstinado. En los versículos presentes, una persona que es obstinada es una persona que quiere hacer las cosas a su manera, a la fuerza, sin escuchar la opinión de Dios ni de su autoridad espiritual. Esa es una persona obstinada, una persona que quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y le dice que no sea, le prohíbe que no sea obstinado, que no sea desobediente, que no sea idólatra, que no sea desobediente, que no sea idólatra. Le prohíbe estas cosas. Dice que no se vaya tu descendencia y que no se aparten de mí para servir a otros dioses. Sabemos que tenemos un solo Dios y que Él es fuerte y que Él es celoso también. Y dice las Escrituras que Él visita la maldad de las generaciones por generaciones. Él es el Dios todopoderoso, que no sea desobediente, sino que haga todas las cosas que Él nos mandó hacer a nosotros como hijos de Dios. Y que no sea idólatra. Esto quiere decir que no ponga nada entre tú y Dios. Sí, porque la gente cree que idolatría es solamente poner un cuadro y tirarte y orar al cuadro y hacer. Idolatría es cuando tú pones algo primero que Dios. Así es. Entonces se nos prohíbe y le dice: tu descendencia va a estar en el trono, te voy a bendecir, te voy a dar sabiduría. Dice que no hubo otro más sabio que Salomón. La gente venía solamente desde muy lejos a escuchar a Salomón hablando. Y Dios lo usó grandemente. Pero idolatría significa cualquier cosa que nosotros pongamos entre Dios, entre nuestra relación con Dios. No puede haber obstáculos. Tiene que haber una seguridad en nuestra vida de que Dios es primero. Y que no puede haber nada entre tú y Dios. Cosas que le prometió. 3 cosas que le prometió. Que va a ser famoso. Que va a ser famoso. Y que se iba a saber de él por toda la tierra. Y Dios, cuando promete algo, ¿qué hace? Lo cumple. Hasta nosotros conocemos de Salomón. Y en toda la tierra se hablan de los hechos de Salomón. Y de las cosas que hizo Salomón. Y el primero que le construyó casa a Dios, Salomón. Entonces, cuando se habla de la Biblia, hay que hablar de Salomón. Le prometió fama, lo cumplió. Sabiduría, que la gente va a venir para escuchar tu sabiduría, le dijo. Y le prometió también que iba a tener una servidumbre, que le iban a servir la gente y que otros se iban a asombrar de los que le trabajaban con Salomón, de los que le servían a Salomón. Cuando hay una organización, la gente entra, mira, y hay una seguridad, la gente se queda encantada y dice: mira qué bonito, me siento seguro en ese lugar. Se siente bien en ese lugar. Pero le dice algo en los versículos 7, después que le da la promesa, le promete 3 cosas. Le prohíbe 3 cosas. Le dice en el versículo 7: si tú no haces lo que yo te digo, tendrá consecuencias. Porque dice en la parte B del versículo 7: yo te echaré de delante de mí, de delante de mi presencia. Yo te echaré delante de mí. Y cuando habla de mí, habla de la presencia del Señor. Pero dice: pero si tú haces conforme a lo que yo te digo, tendrás fama. ¿Cuántos quieren tener fama?
será famoso. El que tiene a Dios es famoso. El que tiene a Dios en su corazón es famoso. ¿O ustedes no saben de la fama que yo estoy hablando? Se lo digo para que no vaya a jugarle Satanás en la cabeza y me diga uno, ¿y por qué usted está hablando? El que tiene a Dios en su corazón y hace conforme a los mandamientos, a los estatutos, a los decretos, que es obediente a Dios, Dios lo hace famoso. ¿Tú quieres ser famoso? Yo quiero ser famoso. Porque la única fama que perdura para siempre es la fama que te da Dios. Después toda la fama van a pasar, están inseguras. La única fama segura es la que te da Dios. Y eso se gana cumpliendo con los mandamientos, con los estatutos, con los decretos de Dios. Dios va a poner gente a que te sirvan. Dios va a poner gente a que te vengan a escuchar a ti. Ay, 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 ay. Y tendrá fama. Que te sirvan. Pero tres cosas, cuando tú tienes a Dios verdaderamente en tu corazón, primeramente, eso se tiene que ver. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Se tiene que ver, se tiene que oír y que se asombre la gente. Lo repito de nuevo. Primeramente se tiene que ver, se tiene que oír y que la gente se asombre. Y para eso tenemos que tener seguridad en Dios. Porque si no tenemos seguridad en Dios, no vamos a poder hacer las cosas que Dios nos está mandando a nosotros que hagamos. Para que una gente pueda hacer la voluntad de Dios y cumplir con los mandamientos, con los decretos, con los estatutos que Dios ha establecido en su palabra, tiene que ser una persona que viva seguro y no que vive inseguro. Porque el que vive en seguridad es una persona de doble ánimo. Una persona que ahora está bien y mañana... Y Dios quería que Salomón estuviera seguro. Eso le dijo Dios, el Dios más grande de este mundo, a su hijo, al hombre más sabio de este mundo. Eso le dijo el Dios más grande de este mundo, al hombre más sabio de este mundo, en uno de los momentos más importantes de este mundo. Cuando se construía la primera casa para el Señor. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Cuando se construía la primera casa para el Señor, cuando Dios tenía un plan para bendecirte, díselo a quien está a tu lado, Dios tiene un plan para bendecirte, pero no puede vivir en inseguridad. Porque cuando vive en inseguridad, la bendición de Dios, en vez de llegar a tu vida, se aleja. Y por eso es que el cristiano no puede vivir inseguro. Porque cuando tú estás inseguro, lo que tú estás esperando de parte de Dios, se aleja. El que vive inseguro, la bendición de Dios la tiene hoy delante de sus manos, pero como está inseguro, la deja caer. Cuando tú estás seguro, eso se ve. Cuando tú estás seguro, eso se oye. Y cuando tú estás seguro, la gente se asombra. Porque van a decir, pero ¿y cómo con tantas cosas que está pasando ese siervo, esa sierva de Dios, y todavía está seguro? Tiene que haber seguridad, díselo al que está a tu lado, tiene que haber seguridad. La inseguridad no es del cristiano. Un cristiano que vive inseguro es un cristiano fracasado.
¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien inseguro aquí? Levante la mano. ¿Está insegura? Bueno, pues tiene que venir a la palabra y tiene que asegurarte de que Dios te va a bendecir. Tienes que asegurarte de que Dios te va a prosperar. Tienes que asegurarte de que Dios va a cambiar tu casa, tu familia, que Dios va a transformar tu vida. Tienes que estar segura de que hay una provisión para ti, de que hay una salvación, que hay una vida eterna, que hay un plan de Dios para tu vida y que no todo está perdido, sino que hay ganancia. Dice que Él se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Y cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, tú pasas de ser pobre a rico. ¿Cuántos ricos hay aquí? ¿Cuántos ricos hay aquí? Aquí no hay pobres, aquí somos ricos todos, porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces hay una seguridad. Sí, porque tu papá es el dueño del oro y de la plata, y que nosotros vemos las cosas que no son como si fuesen. Para eso tú tienes que estar seguro en el Señor, porque si no, solamente son palabras que no tienen peso, son palabras de la boca para afuera y no de la boca para adentro. Porque para tú vivir en seguridad, tú tienes que estar firme en la roca, tienes que estar firme en Cristo Jesús, tienes que estar firme en Cristo Jesús. Él le prometió a Salomón y lo cumplió. Él lo cumplió con Salomón. Y sabemos que muchísimas cosas, aunque después Salomón le falló a Dios, pero en la promesa, en el pacto de Dios con Salomón, Salomón también cumplió con el Señor. Y le edificó la casa. Pero por su inseguridad, falló delante de Dios. Porque se metió con muchísimas mujeres. Y no era para estar con ellas. Ya Dios le dijo que iba a ser el hombre más sabio, el hombre más bendecido. Es más, Dios le dijo: ¿qué es lo que tú quieres a Salomón? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que...? Y él le dijo: sabiduría. Eso es lo que yo le he pedido a Dios, sabiduría para poderlo guiar a ustedes. Entonces le tocó el corazón a Dios, porque era un rey que no tenía experiencia y le podía pedir muchísimo dinero y lo que él quería a Dios. Y Dios te pregunta en esta mañana: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Estás seguro de lo que tú quieres? ¿O tienes inseguridad en tu vida? Porque si estás con inseguridad en tu vida, no vas a recibir lo que tú estás esperando de parte de Dios. Tiene que haber una certeza y tiene que haber una seguridad. Los cristianos tenemos que estar seguros. Devuelvo la cinta. Los cristianos tenemos que estar seguros. Un cristiano que no está seguro es un cristiano que tiene problemas. Y te lo compruebo. Si no está seguro es porque tiene un problema. Y en vez de creerle a Dios, le está creyendo al problema. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Yo le creo a Dios. Y no hay comida en mi casa, le creo a Dios. No hay esto aquí, le creo a Dios. ¿Qué falta para pagar? Le creo a Dios. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Es más grande, yo lo creo. Hay una seguridad en la palabra de Dios. Hay una seguridad, hay una seguridad. Dice la que está a tu lado: yo tengo seguridad. Yo no quiero salir de aquí incrédulo. La incredulidad no es de Dios. La incredulidad no es de Dios. Y eso lo dice el Dios más grande a esta iglesia. Me dice el Señor que hay gente que no ha recibido en esta casa lo que ha estado esperando porque están en inseguridad. Hay gente que ha estado, mira, ahí con la bendición en la mano, ya poniéndosela a Dios, y han dicho: no, yo no creo esto. Inseguridad. Hay gente que le ha estado pidiendo a Dios por meses
Y los mismos ángeles peleando para que esa bendición, esa respuesta lleguen. Peleando los ángeles para que llegue la respuesta. Y cuando ya viene la respuesta, el diablo lo engaña. ¿Y tú sabes qué? Le siembra inseguridad. Y cuando el diablo siembra la inseguridad, esa inseguridad da fruto. Y lo que causa es duda en el cristiano. Y el cristiano que duda porque es inseguro, no recibe nada de parte de Dios. Salomón comenzó a casarse. Hubo un momento de inseguridad en su vida. Y comenzó a casarse, mira, con todas las mujeres de todas las naciones. Un hombre que ya lo tenía todo, dice la que está a tu lado, ya lo tenía todo. ¿Y cuánto lo tienen todo? Porque nosotros también lo tenemos todo. ¿Lo tenemos todo, sí o no? ¿O quiere más? Porque si quiere más, yo te voy a decir que tú eres un abusador. Sí, porque hay gente que quiere que Jesús haga más de lo que ya hizo por nosotros. ¿Sí o no? Hay gente que tiene el síndrome de los chivos y de la cabra, el mes. Dame. Bendíceme. Dame. Oye, pero ya Dios te dio. Y no solamente que te dio, sino que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y reciba la vida eterna. Calle de oro, mar de cristal, una casa para que tú vivas para siempre. No tendrás hambre jamás. Un cuerpo nuevo glorificado, una promesa tan grande y todavía que dame más, queremos más, sírveme más. Dame otra mamá. Sí, porque no se conforman con una mamá, quieren dos. Tenemos que estar seguros de quién somos en Cristo Jesús. Tenemos que estar seguros al 100%, porque si no estamos seguros, el diablo se mete a la iglesia, te para de la silla y te saca para afuera. Y yo lo he vivido eso y lo he visto eso. Porque hay personas que todavía están en la silla sentados y están dudando de Dios. Viven en inseguridad. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? Oye, pero están predicando de que viva seguro y todavía están pensando que qué va a pasar ahorita. Y cuando llegue a la casa y cuando llegue esto, tienes que estar seguro que ahora mismo el Señor te está cambiando. Tienes que estar seguro que el Señor ahora mismo está haciendo algo en tu vida, está haciendo algo en tu esposo, en tu esposa. El Señor ahora mismo está trabajando, el Señor ahora mismo está cambiando la situación. Ahora mismo las bendiciones están llegando, ahora mismo las deudas se están pagando, ahora mismo el trabajo ya está llegando, ahora mismo el teléfono está sonando, ahora mismo la tarjeta de crédito va a salir paga cuando llegue a la casa y llame al banco. Este es mi cheque ahí. Tiene que tener seguridad, díselo al que está a tu lado de nuevo. Tiene que tener seguridad. 12 tribus de un pueblo que se conoce en todas las naciones. Los hebreos, 12 tribus en el pueblo de Israel. Se dañaron 10 y solamente quedaron 2. Por la inseguridad de un hombre se dañaron 10 tribus de las 12 y solamente quedó Judá y Benjamín. Después toda la otra tribu, oye, ese niño va a ser predicador. Digo amén. Es el síndrome del mes también. Ese quiere más. De las 12 tribus, 10 y solamente quedaron 2.
No pudieron resistir la inseguridad de Salomón. Después de ser el hombre más sabio, el hombre más rico, el más prosperado, el que edificó la casa al Señor, dice que la descendencia no pudo resistir. Los hijos y los sucesores, quienes no pudieron evitar la rebelión de las 10 tribus, de las 12 tribus que había. Dice que el crecimiento de este mal en el pueblo que estalló durante el reinado de Roboam, su hijo. Después que Salomón murió, quedó su hijo, pero como él había tenido duda, o no dudando, sino una inseguridad en su corazón. Ya Salomón lo tenía todo. Él no tenía que casarse con toda esa mujer. Él no tenía que hacer las cosas que él hizo. Pero cuando una persona es insegura, le falla a Dios. El hombre más famoso del mundo le construyó la mejor casa a Dios. Fue prosperado a lo máximo y lo tenía todo. Se parecía a nosotros porque nosotros lo tenemos todo. Amén. Y tú me dirás, pero pastor, yo vivo en una casita pequeñita de una sola habitación, que no tengo refrigerador, no tengo... Pero eso lo estás viendo tú. Yo estoy viendo que tú lo tienes todo en fe en el nombre de Jesús. Amén. Porque yo no estoy viendo lo que tú tienes acá abajo, yo estoy viendo lo que tú tienes allá arriba. Yo estoy viendo lo que tú tienes allá arriba. Si tú guardas sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, y eres obediente a la palabra de Dios, y estás firme en la palabra de Dios, y estás seguro en la palabra de Dios, yo no estoy viendo lo que tú tienes aquí abajo, yo estoy viendo lo que tú tienes allá arriba. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Yo no tengo mi mirada abajo, yo tengo mi mirada arriba. Yo no miro para abajo, yo miro para arriba. El Señor dice que donde esté tu mirada, ahí estará también tu corazón. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Donde esté tu mirada, ahí estará también tu corazón. Y yo no tengo mi mirada en las cosas de aquí abajo. Aunque Dios no va a prosperar, Dios no va a ser famoso, no va a prosperar. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen así? Pero primeramente, ¿qué dijimos? Que se vea, que se oiga y que la gente se asombre de nosotros. Tiene que oírse que en Tijuana hay una iglesia que sigue los mandamientos, que sigue los decretos, que sigue los estatutos de Dios. Una iglesia que no lleva el nombre de iglesia, sino que somos una familia. Jesucristo, fuente de amor. Que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Una iglesia que está buscando la presencia de Dios. Una iglesia que no queremos ser rechazados, sino que una iglesia que estamos firmes, siguiendo los mandamientos de Dios. Una iglesia que está segura, que no tenemos inseguridad. Aquí el que tenga inseguridad tiene que tomar consejería conmigo. Porque tiene unos tornillos sueltos y hay que apretarlos. ¿Sí o no? Amén. Jesse. Amén. Aquí estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no hay inseguridad. La inseguridad la echamos fuera en el nombre de Jesús. Aquí le estamos creyendo a Dios. Y dice en la palabra de Dios que el que le cree, todo le es posible. Pero Dios quiere que tú estés seguro, que tú estés firme, que tú estés creyendo, que lo que tú le estás creyendo va a ser una realidad, que lo vamos a ver hecho y que ya está hecho en el nombre de Jesús. Dilo conmigo, ya está hecho. Ya está hecho. Pero dígalo creyendo, ya está hecho. No hay incredulidad, no hay incredulidad. Dilo conmigo, se va la incredulidad, se va la incredulidad. Estamos bendecidos, estamos prosperados. Se va a oír lo que Dios va a hacer con nosotros, se va a ver lo que Dios va a hacer con nosotros y se van a asombrar de lo que Dios va a hacer con nosotros en esta casa. Dale un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Se va a oír, o ya se está oyendo, lo que Dios está haciendo en esta casa. Aquí hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a edificarle una casa al Señor. Amén. Señor, gracias Señor por tu presencia, Padre. Se siente, Señor.
Dilo conmigo, yo quiero edificarle casa al Señor. Voy a edificarle casa al Señor aquí en la tierra. Qué rico se siente tu presencia. Es un privilegio grande, es un privilegio. Y no cualquier casa, una casa sin precedente, una casa hermosa para el Señor. David quería hacerle casa a Dios y no pudo, pero Dios nos ha permitido a nosotros. Jesucristo, fuente de amor. En el nombre de Jesús. Reprendemos toda ley del diablo, se va afuera en el nombre de Jesús, se deshace. Ahora cierra los ojos. Ahora, ella del diablo, te reprendemos por el poder de la palabra, que deshace ahora. Un milagro creativo se destruye ahora. El fuego de Dios y del Espíritu Santo sopla. Tócala. Riñones nuevos. Sí. Ponga la mano para acá. Ahora, en el nombre de Jesús, ¿se ven los ojos? Y diga conmigo, Señor, riñones nuevos. Ahora, por el poder de la palabra. Yo lo creo. En el nombre de Jesús. Sopla Espíritu Santo. Obrando, Señor.